En la República Dominicana, allá en La Vega, un 30 de junio de 1909, nació un dominicano que estaba destinado a hacer historia en la República Dominicana. Juan Emilio Bosch Gaviño. Tuvo una vida dilatada donde su habilidad autodidacta, su vocación de servicio ciudadano, su vocación intelectual, su vocación social, su vocación política, lo convirtieron en uno de los personajes más destacados del siglo XX. Falleció un 1 de noviembre del año 2001 aquí en Santo Domingo, República Dominicana, y sus restos reposan allá en La Vega. Ese insigne personaje dominicano va a ser analizado hoy aquí en Doble Moral. Juan Bosch, utopías inconclusas. Para analizar este interesante tema tenemos aquí a nuestro padre de la micropsicología, el compañero Víctor Álvarez. También tenemos al destacado historiador dominicano, Álvaro Camaño Santana, cariñosamente el gurú. Y tenemos a dos personas que han estudiado mucho a Juan Bosch y que han estado de cerca con Juan Bosch en la vida real. Luis de León, el profesor Luis de León, más de 50 años dedicado esos años a la educación, a la enseñanza. Y también tenemos a un destacado sociólogo e investigador de la República Dominicana, también fue muy cercano a Juan Bosch, el compañero Jorge Santana. Yo considero idóneo, como este es un tema que tiene un contexto histórico, que empecemos con el amigo Álvaro Camaño. Adelante, maestro. Buenas tardes, compañeros. Luis de León, Jorge Santana, catedráticos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y un saludo especial a Víctor Álvarez, el montante. Le han puesto el cañón de 5 milímetros. Qué cosa esta. Por devastador que es cuando lo acciona. Bueno, señores, hablar de Juan Bosch es hablar, como dijo Noel en uno de los programas, a una figura que Noel lo compara con Juan Pablo Duarte. En términos de que Juan Bosch demostró a través de su vida ser un patriota, le dedicó su vida a la lucha por los mejores intereses del pueblo dominicano, y su vida política comienza fundamentalmente en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. No sé si los compañeros van a compartir el criterio que voy a plantear ahora, pero Bosch, al igual que la mayoría de los intelectuales que fueron intelectuales instrumentales de la dictadura de Trujillo, en su infancia política, que lo vamos a situar 1934-1936, en una primera etapa, Bosch fue un intelectual naciente al servicio de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Cuando hablo de que estuvo al servicio de la dictadura, no quiero decir que Bosch se implicó en crímenes, en delaciones y en ese tipo de cosas que eran muy comunes en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Pero sus primeros esbozos como profesional de las letras se la va a dedicar a Trujillo. Y ahí tenemos ese artículo que escribe en el Listín Diario, El Sínodo de Trujillo, donde Bosch destaca la magnificencia de Trujillo y su régimen. También tenemos la obra La Mañosa, donde Bosch va a hacer una comparación con el estado de incertidumbre, de violencia y desorden antes de la llegada de Rafael Leónidas Trujillo al poder. Quiere decir que Bosch es un personaje de la historia dominicana que en la evolución de su pensamiento político tiene 3 cambios
totalmente definidos y se definen a través de su dilatada obra. Sabemos que Bosch siguió escribiendo, el jefe del jefe, en La Opinión, periódico La Opinión de esa época. Bosch más tarde va a salir al exterior, se va a quedar en el exterior. Dicen que él va a Puerto Rico a la compilación de las obras de Eugenio María de Hostos. Bosch, ya fuera del país, comenzó una segunda etapa en su pensamiento político. Y Bosch va a comenzar a escribir ya identificándose con la democracia participativa, con la democracia latinoamericana, y va a comenzar a diferenciarse de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Escritos Cuentos en el exilio, ya va identificando lo que Bosch va haciendo, igual que el prólogo que le hace al libro de Juan Isidro Jiménez Grullón, donde Bosch ya se destaca como un opositor al régimen trujillista. En toda esa etapa, Bosch se va a ligar a la lucha contra la dictadura e inclusive iba a participar en la acción directa que fue Cayo Confites, que ese evento fue abortado por los norteamericanos y Grau de San Martín, presidente de Cuba en ese momento. Luego que Bosch retorna en el 61 aquí, que se pone al frente de lo que era el PRD, partido que él ayudó a conformar en el exilio, Bosch va a tener una impronta en el discurso que va a ganarse el corazón del pueblo dominicano con un lenguaje llano, denunciando lo que era el régimen pasado y los lacayos presentes. Y Bosch se convierte en un líder indiscutible de las masas irredentas del pueblo dominicano. Más tarde Bosch va a ganar las elecciones del 22 de diciembre de 1962 y va a ascender como presidente de la República, tomando posesión en febrero de 1963. Bosch va a poner en práctica un ensayo democrático popular que era prácticamente una revolución sin tiro, una revolución de las ideas. Los teóricos de la revolución plantean que para que haya una revolución se tienen que dar dos cosas fundamentales, que es el carácter subjetivo y el carácter objetivo. El carácter subjetivo es la percepción que tiene el pueblo de lo que está sucediendo y por qué el cambio, y se empodera de su destino. Mientras que el carácter objetivo es el estado material del pueblo, el sufrimiento, no hay luz, no hay comida, no hay trabajo, la escasez, etcétera, etcétera. En este caso, Bosch solamente usó el carácter subjetivo del pueblo dominicano, denunciando el estado de cosas y ganándose así el corazón del pueblo. Ese proyecto democrático popular fue abortado y fundamentalmente por lo avanzado de su constitución y porque el cambio asustó a la oligarquía criolla y al imperio norteamericano. Lo avanzado de su constitución planteaba una verdadera independencia del pueblo dominicano frente a los intereses del imperialismo y del capital imperialista. Bosch fue derrocado por sectores que se confabularon y el 25 de septiembre de 1963 Bosch es derrocado. A partir de ese momento va a comenzar la segunda etapa del pensamiento de Bosch, de la tercera etapa en el pensamiento de Bosch, donde Bosch inclusive va a manifestar que está totalmente de acuerdo con las ideas marxistas, no así las ideas leninistas. Y a través de sus obras va a plantear lo que dicen muchos que la izquierda no lo hizo, una visión propia de la formación social dominicana, y así lo va a plantear en su obra Formación Social Dominicana. También Bosch va a plantear el pentagonismo sustituto del imperialismo, avanzando sobre la teoría imperialista del imperialismo que ya lo había hecho Hilferding, Hobson, Kautsky, Rosa Luxemburg y los marxistas modernos como Robert Perlo, Teotonio dos Santos, Samir Amin, Andrés Gudelfrán y otros teóricos del imperialismo. Bosch aportó a esa corriente del pensamiento con su obra El pentagonismo sustituto del imperialismo. Bosch
analiza prácticamente lo que fue el Manifiesto Comunista, que es la columna vertebral del movimiento comunista internacional, en donde Bosch plantea la dictadura con respaldo popular en conformación a lo que era la dictadura del proletariado. En el caso del Manifiesto Comunista con el Partido Único, Bosch, en dictadura con respaldo popular, plantea una forma de superar los escollos de la democracia dominicana, amparado en el pueblo y tomando las medidas que ese pueblo sugería para darse un gobierno que respete las libertades públicas y el Estado de Derecho. Fue criticado ampliamente porque decían que era la dictadura de la burguesía, porque el policlasismo no existe, será la izquierda. Por lo tanto, quien dirige le daba el carácter al gobierno que surgiera de ahí. Bosch rivalizó con la izquierda en el plano teórico y Bosch, en su libro Desde Cuba hasta Fidel Castro, me parece que se llama De Cuba a Fidel Castro. De Cuba a Fidel Castro, analiza el proceso de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Se llama El Caribe Frontera Imperial. Analiza la evolución del dominio imperialista y de la penetración del capital imperialista, no solo en América Latina, sino una exposición que debería servir para otros horizontes de la nación dominicana. Ese Bosch fue prácticamente uno de los creadores del PRD, luego fue formador, creador del Partido de la Liberación Dominicana, partido que llegó al poder bajo la consigna servir al partido para servir al pueblo. Así es, señores, que Bosch es un personaje de la historia que Noel de la Rosa llegó a compararlo con un símil parecido a Juan Pablo Duarte. Así es, señores, que la mesa está extendida y vamos a analizar la persona de Bosch y la revolución inconclusa que el profesor Jorge Santana escribió en honor a Juan Bosch. Muy bien. Usted dijo que Juan Pablo Duarte había reencarnado en Bosch. Vamos a ver si es verdad eso. Señores, aquí se están tergiversando. Ahí Siéntese tenemos en la mesa. Siéntese en la mesa. Tenemos que aquí están los testigos. Tenemos una voz en off. Bien. El amigo Noel de la Rosa. Aquí tenemos los invitados, pero no sin antes es interesante escuchar el punto de vista de nuestro psicólogo de cabecera, que es Víctor Álvarez, porque Juan Bosch también fue un ser humano. ¿Qué opina usted? No, se ha hecho una cronología excelente, resumida, de los aportes que Juan Bosch le dio a la sociedad dominicana. Pero yo creo que la discusión se va a calentar y se va a poner importante cuando intervengan defensores que han hecho de su vida defender los ideales de Juan Bosch. Es correcto. De manera que yo creo que los compañeros, Luis, el compañero, tienen muchas cosas que decir y en el camino nosotros tenemos algunas observaciones que no podemos dejar pasar este programa sin comentarlas porque han sido parte del imaginario popular que no ven todos no luce en la vida de Juan Bosch, sino que probablemente hay algunas sombritas y aquí vamos a despejarlo. Eso está bien porque en doble moral las cosas se ven como son, como blanco y negro. Como todo humano, ¿verdad? Como todo ser humano. Aquí tenemos a Luis de León, quien, aparte de todo, fue el creador y es el presidente de un movimiento denominado la Fuerza Bochista. ¿Me equivoco o no? No, se equivoca. Arranque, Luis de León. No, pero él, Gracias. Él es más duartiano que otra cosa. Gracias. Que hable de Duarte. Bueno, primeramente agradecemos la invitación que nos hace Doble Moral a este programa de debate. Y saludo efusivo primeramente para Eddie de los Santos, Víctor Álvarez, Álvaro Camaño y al querido hermano y amigo maestro todo, ¿verdad? Maestro Jorge Santana. Agradecemos que se ponga en contexto este tema, que es importante en los momentos en que la República Dominicana vive momentos de historia. Y a propósito de la historia, saludamos que hoy conmemoramos el 24 aniversario del golpe de Estado al presidente chileno Salvador Allende. Y 52 aniversario al golpe de Estado de Salvador Allende y el 24 años del ataque terrorista a las Torres Gemelas, ¿verdad? 24 años en Estados Unidos. 11 de septiembre de 2001. 11 de septiembre 2001 y el otro fue el 11 de septiembre del año 1973. Bueno, el colega maestro Álvaro Camaño ha hecho una biografía extensa del profesor Juan Bosch con los aciertos de poner en contexto la verdad
Aunque en la primera parte, cuando sitúa al profesor Juan Bosch en la dictadura de Trujillo, pudiera hacer entenderse que lo hace como un colaborador de Trujillo. Y es todo lo contrario, un indignado contra la dictadura, al extremo de que el profesor Juan Bosch estuvo preso en la Torre del Homenaje, donde escribiría aquella famosa poema Agnelo, ¿verdad? No la gaviota, que se llama. Después le pusieron el nombre de la gaviota. Originalmente Exacto. se llamó Anhelo. Agnelo. Y después le pusieron la gaviota. La gaviota. Que la Correctamente. musicalizaron como una criolla. Correctamente. Y el profesor Juan Bosch, en todo momento, un estudioso de la historia, tiene toda una vida con un paralelismo con Juan Pablo Duarte. Desde el punto de vista de que Bosch, como decía Eddie, nació en momentos en que la República Dominicana, 1909, 2 o 3 años después iba a tener la primera ocupación norteamericana, 1916, 1924. Juan Bosch creció en medio de una situación 7 años tenía, 8 años. exactamente en que la República Dominicana había perdido su soberanía. Y él duró unos casi 24 años de exilio. Juan Pablo Duarte duró 20 años de exilio, de 1844 a 1964. 1864. 1864, cuando regresó a integrarse a la guerra restauradora. Es una vida paralela. En la parte de la niñez del profesor Homo y la juventud, Juan Bosch, lo que era fundamentalmente, hasta el año 1938, era fundamentalmente un narrador, un escritor. Su primera obra así lo dice, ¿verdad? Camino Real, un libro de cuentos. Bueno, y Juan Bosch era conocido, era un hombre conocido por los artículos que escribía en el periódico El Listín Diario. De modo tal que Juan Bosch fue el tirano, la intelectualidad, cuando alcanzaba a ver a un intelectual lo acercaba, por aquello de que el enemigo hay que tenerlo cerca. Ya él tenía idea. La misma literatura de Juan Bosch denunciaba prácticamente. Un tirano, usted dice. Juan Bosch. No, Trujillo. Trujillo. Su literatura lo denunciaba, lo que era, denunciaba la dictadura misma, su literatura La propia Mañosa. La propia Mañosa es en parábola lo que estaba sucediendo. Correcto. Que no podía decirlo, no podía expresarlo en esa Claro, y situación. Juan Bosch sale del país porque el tirano lo invita a participar de su gobierno con un nombramiento. Y Juan Bosch, un gran pensador, porque Juan Bosch fue autodidacta, llegó hasta un 3º bachillerato, toda su literatura, todo lo que él leyó, como dijo él que leyó el Quijote 23 veces, fue de la gran biblioteca de su abuelo, en donde él, ahí fue que se bañó de los clásicos, leyó todos los clásicos del mundo y los clásicos latinoamericanos. Y bueno, y él tuvo que, para irse, porque aquí decía, como decía Pedro Mir, que aquí el gran poeta nacional decía, para ser un adversario de Trujillo había que estar en el exterior, porque no podía estar aquí y ser adversario. Y Juan Bosch, cuando se le hizo la invitación de participar del gobierno del tirano, bueno, presentó una excusa ante el presidente tirano, Rafael Leónidas Trujillo Molina, respecto al hecho de que su primera esposa, estaba embarazada y que tenía que ir al exterior, a Puerto Rico, a atenderla. Bueno, y todo eso fue un ardid. Juan Bosch en 1938, cuando el trabajo que le tocó a él realizar en el exilio para poder subsistir, fue la de transcribir las obras completas de Eugenio María de Hostos, el centenario, 1939. De ahí que nosotros, en un libro que tenemos, hemos dicho que, como lo manifestó Juan Bosch, que sus maestros fueron Eugenio María de Hostos, del cual está el prólogo de su libro Hostos el Sembrador, donde él manifiesta que volvió a nacer, que nació primero en La Vega, en el año 1909, y que volvió a nacer en Puerto Rico a principios del año 1938, cuando le tocó transcribir las obras completas de Eugenio María de Hostos. El planteamiento que nosotros hacemos es que Juan Bosch decía que sus maestros eran Hostos, Martí, Duarte.
y incluía al libertador Simón Bolívar también de vez en cuando. Y Juan Bosch, en ese contexto, en el contexto de conocer a Hostos y a estos grandes hombres, porque él dijo que transformaron el destino de su vida. Es decir, Juan Bosch no era un político per se. La política, no, muy visionario, muy estratega. La política la asume él a partir de esa conciencia histórica y a partir de la situación en que se encontraba el país, porque ya la dictadura en esos primeros años mostró sus garras. Y Juan Bosch dijo él una frase histórica que él interpretó a Martí con aquella frase histórica que el deber del hombre es allí donde es más útil. Y Juan Bosch cambió. Dijo él, yo recuerdo, por ejemplo, una entrevista que le hice a Pedro Mir en el año 1980, en los años 80, 90, cuando Pedro Mir cumplió sus 80 años, en un programa que nosotros teníamos en Radio 1000, y nosotros le preguntamos al... Fue en 1993 entonces, porque él nació en el 13. 1900, sí, al principio de los... sí, 1993. Correctamente, sí, correcto. 80 años. 80 años. Nosotros le preguntamos al poeta don Pedro Mir, don Pedro, ¿qué tiene más gravedad en Juan Bosch? ¿Narrador, escritor o político? Y yo recuerdo, como si lo estuviera viendo Pedro Mir, que estábamos frente a frente en los micrófonos. Dice, muchacho, ¿en qué lío tú me has metido? Me lo ha puesto difícil. Como él hablaba dramatizando, hablaba Pedro Mir. Yo no sé si decirte que él fue un excelente narrador, cuentista, o no sé si decirte un excelente político. Es más, yo no sé. Yo no sé qué más pesa en los dos. Maestro. Un utópico fue. Vamos a ver al amigo, compañero Jorge Santana, que por cierto escribió un libro llamado Juan Bosch, Utopías Inconclusas, aunque en el programa quisimos titular como una pregunta. Juan Bosch, Utopías Inconclusas. Diga, profesor Camaño. Y dirige la cátedra. No, quiero dirigirme a Luis de León. Cuando Luis decía que Bosch fue desde el principio opositor a Trujillo. Franklin Franco, en su libro Historia de la Idea Política Dominicana, en la página 263, es que plantea lo del sínodo de Trujillo, de Bosch, en ese artículo donde Bosch alaba a Trujillo y dice que no es Trujillo el que se debe sentir alabado por la patria, sino la patria debe sentirse alabada porque Trujillo es el presidente. Eso no le está quitando a Bosch. Eso no le quita nada. No le quita. No era circunstancia de la época. Ahí es donde vamos. Circunstancia todo de la tenía época. que ser. Y la mañosa, Franklin Franco la analiza y hace una analogía increíble. Increíble, poniendo todo y por qué a partir de Trujillo hubo una yugulación de las rebeliones, del desorden que había y que prácticamente había nacido un nuevo país y que se le debía a Trujillo. Vuelvo y repito. Querido hermano Álvaro. Perdón, esas no son cosas que le van a quitar el brillo a Juan Bosch. No. Pero todos aquí éramos trujillistas en ese momento y más, como dijo usted, si era intelectual. Yo tengo aquí todos los artículos que Bosch escribió en alabanza en esa primera etapa a Trujillo. Entonces, ¿qué pasó? Pero venga, siéntese son aquí. circunstancias, no, son pero circunstancias. Venga, siéntese. Bosch, vuelvo y digo, es un ícono de la democracia dominicana y sufrió en carne propia lo que fue un derrocamiento y por ese derrocamiento lo que fue una intervención extranjera al pueblo dominicano y él desde fuera inclusive designó a su sucesor porque le impedía el propio estado de la situación estar aquí y Francisco Alberto Camaño Deñó asume en representación de Bosch con la patria en armas y en la guerra antiimperialista. Excelente. Entonces, Pero hay coordinador de la cátedra Álvaro, extracurricular Juan Bosch. Permítame un segundito. Bueno, es que
Los hechos demuestran que fue Juan Bosch. Enfrentó a Claro. Trujillo, organizó el exilio. Por lo tanto, Bueno, nadie le quita mérito a vos aquí, ni se debe sentir claro, ustedes, pero no apoyando al líder. Pero no, que fue nunca, hizo Loy, que fue un Francisco colaborador. Camaño de Ño fue empalero y hoy, sin embargo, que Ay, es Camaño. Camaño. Claro. El hombre ser y sus circunstancias. El Claro. primo de él era palero, el primo de Camaño. Señores, Ah, déjenlo ahí. no, Déjenlo ahí porque no vamos a empañar aquí a vos con tantas cosas que le han pegado a Exacto, vos, no. que son más terribles Sí. que las de Camaño. Sí. Entonces no vamos a caer en eso aquí. No, pero Jorge está bien. Santana. No, está bien. Vinimos, señores, a ver a vos en un paralelo con Duarte. Bueno. No a sacarle ahora a Juan Bosch los errores que cometen los hombres exacto. en la trayectoria Y, de su vida. Bueno, y Escúcheme, en lo Jorge referente- Santana, coordinador de la cátedra extracurricular, profesor Juan Bosch, allá en la Universidad Autónoma en Santo Domingo. Adelante, maestro. saludo afectuoso a los colegas maestros, Noel de la Rosa, Luis de León, Víctor Álvarez, Álvaro Camaño, No, dígame como usted me decía, caballito. Caballito. Oh. Ah, bueno. Y este gran ser humano que modera este espacio, Eddie de los Santos. Cuando entré aquí, en verdad, me llamó poderosamente la atención el El título del programa. Doble Moral, y hice una propuesta, una sugerencia, que a la persona que entra en este espacio a debatir aquí con ustedes, es un programa que ya tiene un público que quiere oírlo todo el tiempo. Yo vengo asustado porque me dice, te van a acabar. Y entonces ya yo no me preparé como Álvaro, que es un historiador. pasó. Eso es su tarea. Pero usted tiene el libro aquí del líder. ¿Qué pasó? Precisamente. No lo considero Le decía a Víctor que todo el que entre aquí por la condición de profesional y de moral y de ética, que no cumple con eso, que se le dé una certificación, un título de que en realidad no entra aquí porque la sociedad dominicana está, como decía aquel gran escritor uruguayo, patas arriba. Así que anda la sociedad. No recuerdo el nombre ahora mismo. Pero bueno, Álvaro Camaño empezó con una propuesta bastante discutible y debatible, un tema bastante caliente. Yo no voy a entrar al mundo de él, porque inclusive el tema propuesto aquí era relacionar a Juan Bosch con Juan Pablo Duarte, y yo tengo mis problemas con Duarte, y yo no soy duartiano. En realidad yo tengo mi disidencia y tengo mi propuesta. Álvaro Camaño y yo y Damocles tenemos una tesis que prácticamente nos la quemaron aquí en la universidad. Intentaron, pero no pudieron. Nosotros tenemos nuestra tesis de licenciatura, se llama Francisco de Rosario Sánchez en el proceso y consumación de la independencia nacional. Nosotros entendemos que si por si acaso a alguien se le ocurre... Ese debe ser el primer padre de la patria. Sí, si a alguien se le ocurre colocar a uno de esos seres que estuvieron presentes allí y que tengan el valor, no el valor que le dio Lili cuando hace la trilogía de estos padres de la patria, que es un problema que hay que debatirlo también porque no tiene sustento metodológico y científico para ser el único país del mundo que haya 3 padres de la patria. Yo entiendo, para mí, que el verdadero padre de la patria fue Francisco de Rosario Sánchez. Oh. Pero ese no es el tema en realidad. Claro, no, al contrario. Juan Bosch, yo tuve que soportar todo esto porque estoy indagando. Este es mi libro, este libro que presento a ustedes aquí hoy, que quizá algunos de ustedes lo tengan, que otros no lo tengan, y yo traje este para ofrecérselo al profesor Víctor, que creo que no lo tiene. Este es un trabajo de investigación científica hecha en esta universidad, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde nosotros todos aquí nos desempeñamos como docentes. En este caso, mi libro se llama Juan Bosch, Utopías Inconclusas. Es la segunda edición que se lanza. Esto es una propuesta. Yo vengo estudiando a don Juan. O sea, don Juan me marcó a mí a la edad prácticamente de 9 años. En el año 1962, en la campaña, don Juan llega a Tomayor y allí llegó al presidente del partido del PRD llamado Víctor Fernández, y yo era vecino de él. Cuando entró don Juan a la mesa, a la casa, yo estaba en la puerta y me tocó. Yo nunca en mi vida había visto un hombre tan alto,
tan impresionante. No conocía la palabra impresionante porque era un niño, pero los ojos como una nube así, azul, y me puso la mano en la cabeza y me hizo así. No traigo esto como un marcarme de creencia en el destino. No creo tanto en el destino. Pero sin embargo, cuando ya desarrollo mi vida política desde temprana edad, pertenecía a varios movimientos políticos y aquí en la universidad, cuando llego a la UAS en el año 1974, ya estaba formado un movimiento estudiantil llamado el FEL, Frente de Estudiantil de Liberación, y yo vengo a ser secretario de Asuntos Estudiantil en la Facultad de Humanidades. Entonces allí me introduzco en ese movimiento estudiantil y ya en el 1975 por ahí paso a ser miembro circulista de uno de los primeros intermedios que se formó aquí del PLD. Me considero ser un fundador del PLD, igual que Luis de León, porque yo me organizo en el 75 en el Salvador Allende, un intermedio de los primeros, y que inclusive el primer congreso que celebra el PLD se llamó Salvador Allende. Entonces yo pertenecía a ese círculo de estudios, después al Francis Camaño y después a José Martí. Ya no estoy en el PLD. Y aquí hago una solicitud formal. Yo espero que Luis se vaya también del PLD. Entonces, espérate, no es acá. Ahora sí. Entonces, al fin es que llego a estudiar ciencias sociales aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos graduamos junto con Álvaro Camaño, que me es una honra haber hecho tesis con él. ¿Qué fue que se graduaron ustedes? Licenciado en ciencias sociales, educación, mención, ciencias sociales. Esa no es. ¿Es una apología ese libro? No, porque si estoy hablando... ¿Una apología? No, ciega, no. Esto es un trabajo de investigación científica. Yo hago me inscribo en la maestría de metodología, epistemología e investigación científica, y precisamente me dedico a la indagación de este personaje porque me viene motivando desde temprano su vida, su obra política mayormente, su accionar político y todo lo que tiene que ver con su moral y su ética. Entonces presenté mi tesis en el año 2010 y mi tesis de maestría sobre Juan Bosch se llamó el pensamiento político, creo, y accionar político de Juan Bosch, algo así se llamó. Esa tesis de maestría en la Facultad de Humanidades fue la mejor del año, publicada, es decir, el Departamento de Investigación, la Vicerrectoría de Investigación de posgrado, en su revista publicó como la tesis que alcanzó más alto grado de humanidades de todos esos años en ese departamento, esta tesis. Esa es la primera tesis sobre Juan Bosch. Luego yo me inscribo en el doctorado, en la maestría de filosofía para un mundo global en el País Vasco. Se presentó mi trabajo también, le di continuidad a la investigación sobre el pensamiento y accionar político de Juan Bosch. Esa fue mi tesis, mi trabajo de maestría para el País Vasco. Maestro, sí. Déjeme decirle algo. Yo creo que aquí, con nuestra edad y con el conocimiento, se ha establecido bien claro la figura de Juan Bosch por encima del promedio de un dominicano. Su estatura literaria, el hecho de que es padre de dos partidos que llegaron al poder, los dos partidos. Pero también hay cosas que uno debería como... Su estatura ética, moral. Sí, no desaprovechar un espacio como este para escuchar sus opiniones en torno a lo que cree gran parte de la sociedad dominicana, que Juan Bosch le faltó algunas cosas y que en algún momento se esperó más de él. Se plantea que Juan Bosch gana unas elecciones post Trujillo, pero que quiere acelerar una sociedad, acelerarla a través de una constitución, acelerarla a través de unos cambios sociales para los cuales no estábamos preparados. O sea, que no se propuso o le faltó visión para desmantelar el trujillismo y sentar bases reales en la sociedad dominicana en las cuales se pudiesen sustentar esos cambios que él tenía en su cabeza sobre una nueva sociedad, sobre una nueva democracia. Se le reputa a Juan Bosch también el hecho que probablemente por esa inadvertencia de él y que quizá por cuestiones de su carácter y su inexperiencia probablemente en un gobierno nuevo, un gobierno
a lo cual no estábamos acostumbrados, un gobierno democrático, un gobierno ético, un gobierno transparente, nosotros nos metimos en una revolución porque pidiendo que Juan Bosch volviera, se dio la revuelta armada del 65. Bien que ahí hubieron confrontaciones de opiniones y ideas, pero todo lo que quería los insurrectos era que Juan Bosch volviera sin elecciones, que Juan Bosch volviera a ocupar y a concretizar lo que había planteado la sociedad dominicana. De ahí surge, por ejemplo, Camaño, que ofrenda su vida en tiroteo vívido. Camaño participó activamente en la parte militar, fue el jefe político y fue designado también presidente de la República con el consentimiento de Juan Bosch. Pero cuando Camaño también se plantea, está en la montaña, también se dice que Juan Bosch no actuó a la altura de las circunstancias. Víctor, a mí me gustaría conocer su opinión respecto a eso. Él no plantea, Víctor, él no plantea lo que le faltó a Bosch, él plantea lo que le sobra a Bosch. Tú lo estás metiendo en un lío ahora, Jorge. No. Defiéndete. No, Víctor. No, pero no te desde fuera, como si tú fueras el sparring. Entra aquí a la batalla. Víctor, Siéntate. Ven, hay que dar un chance a Noel. No, si tú no te sientas, nos vamos. No, está bien. Sí, No. no. Dale, Jorge, dale. Ven, Víctor, trae esa una silla, silla y trae esa siéntate. silla. Víctor, sí, Traigo la siéntate, silla. Noé. Ven, Máster, Víctor. organízale el micrófono a Noel, por favor. Ya. Vamos. Víctor, decía Juan Bosch que el mal más grande que tiene un pueblo, eso lo aprendió de Hosto, es la ignorancia. Ay. La ignorancia, decía Juan Bosch, que he copiado prácticamente de los conceptos de Hosto. Decía, cuando Juan Bosch habla de su libro Democracia en América, y él piensa crear y romper con los personajes pesimistas de aquella época, del siglo XIX y el siglo XX, en lo que está Américo Lugo, donde aparece Ramón López. José Ramón López. Sí, Peña el sociólogo. Valle, lo pesimista. Juan Bosch lo detrata a ello y dice que es posible establecer en la República Dominicana la democracia, pero esta gente no creía en eso. Y cuando Juan Bosch trata de imponer su criterio, o por lo menos presentarle a la sociedad dominicana que era posible eso, don Juan dice que había una arritmia en los avances y el desarrollo, no solamente de la República Dominicana, sino de América Latina, que él temía, e inclusive hablártele al pueblo dominicano hasta de democracia. Entonces, sitúate en esa época, en las condiciones educativas del pueblo, y todavía hoy perduran. Por eso mi obra, que yo llamé Juan Bosch Utopías Inconclusas, está más vigente que nunca. Hoy ese reflejo de ignorancia y de desconocimiento histórico de una realidad y de un contexto es lo que hace posible que muchos seres humanos, y espero que tú no estés en esa, todavía tengan el criterio de que don Juan pudo tomar otra actitud y llamar a un genocidio a la comunidad, al pueblo dominicano de esa época. Era imposible que un pensador, que un hombre de la condición, de la talla, de la intelectualidad, del conocimiento de América y de la ciencia política, pudiese convocar a una revolución, una revuelta popular que hoy en día, hoy en el nivel o la estatura política, ideológica, moral y ética en que el dominicano tiene a Juan Bosch, que yo sé que ustedes lo tienen, no lo tuviera. Si él hubiese... Pero hubo una revuelta. Dile. Pero precisamente. detrás de la figura de Y Juan él Bosch y lo que él convocó- representaba, murieron dominicanos. Sí, muchísimo, pero hubiesen muerto más todavía si en el momento en que se produce el fatídico golpe de Estado del 25 de septiembre del 63, y si él hubiese aceptado el llamado de eso, del coronel Domínguez y ese grupo de militares que estaban a su favor, que por su valentía y su adhesión y su respeto a don maestro, le llamaron que estaban listos. Don Juan, como estratega político, dijo, no es posible, y decidió entonces entregar y batearse. Es bueno señalar que
Juan Bosch venía de toda una experiencia política, no era un... Claro, no era de la un escuela de diputado. Costa Rica. Él participó de la Constitución, Maestro. la reforma a la Constitución de la República en Cuba, en el 40. Participó, fue secretario del presidente Socarrás a principios de la década del 50. Sí, el 40. Pero del 50. El 40. No, la Constitución, La Constitución fue en 1944. Sí. Presidente fue en la segunda etapa, Ok. periodo Socarrás. Sí. Pero no solo eso, Juan Bosch fue un humanista, un cientista social. Sí. Cuando Jorge está explicando que Juan Bosch no era como político un improvisado, porque cuando Rafael Tomás Fernández Domínguez le dan el golpe de Estado, le dice que se puede inmolar, que era el director de la batalla de las carreras, Juan Bosch le dice que era imposible, que no habían condiciones, que sería un baño de sangre. Sí. O sea, era un político responsable, serio. No era un político que estaba improvisando y llevando al pueblo a un matadero. Pero además, Juan Bosch, cuando todo en la lucha contra Balaguer, tuvo una posición política de combate, que parte de las críticas que recibe el profesor Juan Bosch viene de sectores adversos de la izquierda. Sectores que tuvieron, porque Juan Bosch tuvo una actitud. Y Álvaro Camaño en la exposición maravillosa de la descripción del profesor Juan Bosch, de momentos elevados del profesor Juan Bosch, valoraba y presentaba al profesor Juan Bosch un hombre en lucha, en batalla, que es, hoy por hoy es el gran ejemplo para reivindicar a la República Dominicana en el marco de la situación social, económica y en la situación que está el mundo, porque el mundo y su liderazgo están tienen problemas de salud mental, porque Sí. todo el mundo lo que está abogando por la guerra. Sí. La guerra. El liderazgo de ahora, Claro. está enfermo de salud mental. Claro, Sí, pero no vemos una diputada en Dajabón. Yo estoy de Una acuerdo diputada también. en Dajabón que plantea que le cambien el nombre al hospital de Dajabón, que se llama Matías Ramón Mella, para que le pongan el nombre de un médico local de Dajabón. Un problema de salud mental. Pero mire, yo, para darle paso a ustedes, yo he analizado en la locución de ustedes dos, y discúlpenme porque esto es doble moral. Aquí está el blanco y está el negro también. Fue Juan Bosch, entonces, un presidente a destiempo, o sea, ese no era el tiempo para un perfil Claro que sí. del tipo de Juan Bosch. No lo era. No lo era el No tiempo. lo era, no. Él le quedó grande el país de ese momento a Juan Bosch. O al revés. Juan Bosch No. O al estaba revés. muy grande para el país que teníamos en ese momento. Yo creo que Juan Bosch estaba por encima del país, aunque él entendía. No fue un fracasado político. Porque- No, jamás. Al contrario. no. al No, contrario. pregunto yo. Fracasado político Maestro, con la formación ¿Pero y de. qué tú estás Maestro, haciendo, fracasado- Noel? Aquí tú estás fracasado- pinchando para que se Pero, meta la mire, gente. Fracasado importante. político, perdón. Fracasado político lo hicieron los pseudo discípulos encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina. Esos son los fracasados. Eso no es todo lo contrario. Formó Juan Bosch Todo dos lo partidos contrario, Jorge políticos. Santana. Oye, el La único. actual gobernabilidad. La actual gobernabilidad. El único hombre en el mundo que ha creado dos partidos políticos Que han llegado de al poder. Han llegado al poder. Pero lamentablemente. Pero no se han portado bien. No se pero han portado bien. lamentablemente. No se han portado bien en Lo los que partidos. pasa es, No. Jorge, que como tú diste un Lamentablemente. salto Ajá. y saliste del PLD, ahora habla. No, Por el PLD. Porque- No, Los grandes Esto actores se de la perdió. gobernabilidad lo hicieron Esto se el perdió. PLD en 20 años de gobierno. Ok. Estabilidad económica, esto se crecimiento perdió. No, económico, no, revolución no. social. Es decir, Juéguesela. los gobiernos Claro, del PLD claro. estuvieron al servicio de la clase Estamos media hablando de y Juan las Bosch, grandes ¿verdad? sucias de los Sí, pobres. ahí venimos. Déjeme decirle que el león de nosotros ahorita ha hecho un gatico. Vamos. Pero el Vamos. perrito chihuahua. Esos son mis amigos. Ok. Oiga, compañero. Ese Juan Bosch que han dicho que fue cobarde. Ese Juan Bosch que se ha dicho que no estuvo tal vez a la altura de 1963, aunque Jorge dice que estuvo por encima en ese momento de la sociedad dominicana, es el Juan Bosch que va a llamar el pueblo a la calle con el fraude electoral que le hicieron. Y dentro de su propio partido boicotearon el llamado a la resistencia. Sí. Pues no fue él el santo, fue el partido. entonces. No, pero yo te estoy Entonces, dentro diciendo. de su propio partido. Segundo, ese Bosch es en que en 1963 dio órdenes de avanzar hacia Haití y las Fuerzas Armadas alegaron un conjunto de fábulas como que no había gomas para los carros combustibles, que los tractores, bla, 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 y no hicieron la acción que vos pedía, que era proteger la embajada nuestra en Haití. Pero es Juan Bosch, perdón, Camaño, quien escribe la constitución más revolucionaria avanzada
históricamente hablando, en la República Dominicana? Que la debió guardar para Ahora, otro momento. ¿o no? ahora, No, ahora. ¿O no debió guardar? No, él quiso aplicarla, lamentablemente no tenía otro momento. El hombre de él y sus circunstancias. Yo pregunto, Juan Bosch, todo su mérito, todas las oportunidades que tuvo, ¿lo traicionó su carácter? Ay, coño. Su carácter. Habla un psicólogo. Luis de León. Bueno, yo. Ay, Luis. Ay, El ser Luis. humano, Ay, Luis. todos los seres humanos y todos los líderes del mundo tienen fuertes fortalezas y debilidades. Así es, sí. En Juan Bosch, el carácter era más fortaleza que debilidad, porque se dio a respetar, porque fue respetado. No solo respetado cuando fue presidente, no solo cuando fue presidente, efímeramente, en casi 7 meses, sino respetado cuando América Latina. cuando dirigió los partidos que fundó el PRD en 1939 en Cuba, y cuando en su relación que tuvo con el liderazgo intelectual latinoamericano. Hoy, por ejemplo, hoy estamos conmemorando el 24 aniversario del golpe de Estado a Salvador Allende, un amigo de intimidad. Cuando quien habla visitó en el año 2007 a Chile y fue al museo que rinde homenaje a Salvador Allende, dice que se inspiró en el texto Fundamental de la Constitución. en el texto que fundamenta ese museo, el Museo Salvador Allende, ¿verdad? Dice que se inspiró en Juan Bosch, en la Constitución del año 1929, que fue promulgada, 1963, 29 de abril, que fue promulgada. Se inspira en el profesor Juan Bosch, porque Juan Bosch, un gobierno, estableció en esa Constitución los derechos humanos, los derechos fundamentales, la libertad de prensa, de comunicación, la libertad sindical. Le puso fin al latifundio. No se podían vender las playas extranjeros. Claro. Especializó parte del salario de los trabajadores, convirtiéndolo en acciones para disfrutar el capital social de la empresa. Correcto. A la mujer, a la madre soltera. Correcto. Pero déjeme caerle porque Juan fracasa. El matrimonio de los hijos de León. Lo igualó de matrimonio. Los hijos naturales. De León y Santana. Yo le he demostrado a ustedes que le tengo respeto, ¿sí o no? Claro. No se me ofendan con la pregunta. No, haz lo que tú quieras. Por el amor a Dios, no se me ofendan. No. Ay, mira, cuando ese hombre dijo eso, una bomba que viene. De León. Santana. Señor. Que tú eres de allá, de mi pueblo. Sí, hermano mío, tú eres mi pueblo. Pero con todo y eso, existen en psicología, en la evaluación del desempeño, un error que se comete que se llama efecto de halo. Que quiere decir que cuando tú tienes una competencia que te sobresale mucho, los evaluadores a veces cometen el error de evaluarte en sentido general como bueno y obvia los elementos negativos que tú puedas tener. Fue Juan Bosch, lo que yo he escuchado por ahí, un dictador dentro del partido. ¿Cómo? ¿Cómo ves? No, todo lo O sea, contrario. era un tipo que tenía un ego que si no era él, se iba a los partidos, formaba otro. Bueno, aquí está Luis. Luis puede tener una concepción. Yo tengo una concepción también, respeto. Yo sé que el carácter de don Juan no era fácil. Don Juan no era parco en alabanza. Pero perdón, no Luis. era irracional. No, pero era un espérate. carácter Perdón, irracional. Luis. Porque Perdón, Luis. cuando él, por ejemplo, bueno, no. ¿Cómo se llama el autor que acaba de morir, que escribió Juan Bosch Presidente? El que murió ahora en estos días. La antigua. José Rafael. No, el otro que tiene el documental de Juan Bosch Presidente. René Fortunato. René Fortunato en Juan Bosch Presidente. En la frontera imperial. Dice, sí, y yo le hago una crítica aquí, que Juan Bosch vino a este país como un mesías. ¿Un mesías? Sí, así dice él. Entonces yo le digo, no, Juan Bosch vino aquí como un hombre de carne y hueso. Bueno. Lo que pasa es que Fortunato en esa película sitúa la intelectualidad de la época a un nivel de que don Juan, él pide ahí como que don Juan se pegara a esos intelectuales, que ellos mismos eran los que se habían unido para dar el golpe de Estado a Juan Bosch. Entonces Juan Bosch, siendo un tipo de carácter fuerte, también sabía dónde se movía. Y entonces él era muy cuidadoso al tratar de
de corregir o inmiscuirse en asuntos. No. Yo no vengo a hablar de intelectuales, yo vengo a hablar con el pueblo. Por eso tenía un lenguaje sencillo, ¿verdad? Cotidiano, pero sustancioso. Eso era don Juan. Por eso llegó en menos de 7 meses, llegó aquí a llevarse el corazón del pueblo dominicano y haber sido el primer hombre que después de una dictadura logra el 60% de los votos en unas elecciones libres. Bueno, Bueno, Juan Bosch, admitimos que es de carne y hueso. Exacto. Primeros errores de Juan Bosch, 1961 rumbo al 62. Juan Bosch plantea borrón y cuenta nueva, que hasta el día de hoy el borrón y cuenta nueva ha perseguido el pueblo dominicano. Ay, ¿y eso cómo usted lo ve? Ese borrón, ¿cómo No, usted lo ve? muy mal. ¿Qué tú harías en esa época? Espérense, señores. la política es una Señores, circunstancia. no podemos tener la piel. No podemos tener la piel tan sensible. Vamos a ver el asunto. Vamos a ver el asunto. Segundo. Juan Bosch en carne y hueso. Ese es el Segundo. programa de hoy ya. Mientras la Unión Cívica, el 14 de junio, los otros partidos perseguían al trujillismo, Bosch dice: los trujillistas fueron víctimas del sistema. O sea, perdón a los trujillistas. Tercero, error. Juan Bosch toma el mando en un proceso que nosotros lo hemos denominado en nuestro libro Crisis de la dominación oligárquico-burguesa. Bosch llega aquí y la oligarquía dentro del Consejo de Estado quiere explotar a Bosch. Y lo primero que dice, que la Constitución del 61 decía que para ser presidente de la República tú no podías tener más de 10 años fuera del país, que tenía que ser hijo de dominicanos y haber permanecido en territorio dominicano. Torpedieron a Bosch y se logró superar eso. Después Bosch asume el color blanco en el voto como el voto que identificaría al Partido Revolucionario Dominicano. Dice el Consejo de Estado, no hay dinero para diversificar los votos en colores. No le querían dejar pasar. Intervienen los norteamericanos, se soluciona el problema y Juan Bosch va a las elecciones. ¿De acuerdo? Ahora viene. Bosch plantea en su proyecto de constitución, antes de ser aprobada, todo el esbozo con que él iba a gobernar. Bosch va a golpear el ala feudal, que muchos le llaman semifeudal, y otros terratenientes de la formación social dominicana, cuando le puso un stop al latifundio y lo predica sin tenerle poder en la mano. Se calentó con el grupo. Ahí es donde vamos. Bosch plantea, es el carácter democrático. Borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Óyeme. Borrón y cuenta nueva. ¿Quién le dan el golpe de Estado a don Juan? Le da el golpe de Estado la iglesia. Compañero, déjeme. La iglesia. No, pero déjeme que yo concluya. Espérese. La burguesía dominicana de ese entonces, los militares. ¿Qué iba a hacer un hombre en esas circunstancias sabiendo en el estado de crisis, después de una dictadura de 31 años, borrón y cuenta nueva? ¿Con quién iba a gobernar? Él dijo, yo sé que a mí me pueden dar un golpe de Estado, que a lo mejor mi gobierno no dure 7 meses. Juan Bosch sabía que su destino estaba marcado por la situación misma. ¿Qué harías tú en ese entonces? No, pero no me digas que hago yo. Es usted. No, es que el correlato empírico en la historia no se plantea así. Y si y si no, es lo que hay. Está bien, es lo que hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, claro. ¿Pero qué harías tú? Déjeme estaba seguir. rodeado. Déjeme seguir. ¿Qué harías señor. tú? Déjeme seguir. ¿Qué va a pasar? Que vos también dijo, el derecho canónico no es el que reconoce el Estado para los matrimonios civiles. Se calentó con la iglesia. Vos, Láutico. señores, es que yo no estoy destruyendo a vos. No, Es que estoy se reconociéndole sabe, ese principio democrático por encima de lo que había en el momento. Entonces, Él tenía su vos error dice, como otro la libertad cualquiera. de culto es un hecho aquí. Todas las denominaciones religiosas pueden establecer Se calentó con la su iglesia establecimiento. católica. Pero vamos, las tierras cañeras que eran del capital imperialista, vos en Estados Unidos no supo definir qué se iba a hacer y dejó ver que podía hacer una reforma agraria profunda y eso paró las antenas. Se calentó allá. con Inclusive el dijeron, imperio. ese señor no es indefinido.
no sabe lo que va a hacer. No, Y lo que van a pasa ver, fue que perdóname, uno de los empresarios de la perdona. chocolatera de Estados Carácter. Unidos, Ajá. de la chocolatera de Estados Unidos, que no recuerdo actualmente, vino y quería que don Juan a él de manera individual le diera todas las facilidades para el asunto del azúcar. Y Juan dijo, es que yo no soy un empresario. No pueden tener la piel tan sensible. Yo estoy defendiendo a Juan Bosch. No, ahora. pero no, yo creo ¿Qué que quiero está decir? sensible. Juan Bosch le pone un stop y dice, tan pronto el precio del azúcar sube en el mercado internacional y pase de aquí, el excedente hay que entregárselo al gobierno para mejorar la vida de los trabajadores No, cañeros. pero- Espérense, señores. Todo eso va ocurriendo. Entonces, Juan Bosch no estableció una política de alianza con los sectores productivos que tenía que establecerlo. Pero Álvaro, Óyeme, todos los sectores enfrentaron. El generalato Álvaro. cae y se yugula con Bosch. Antes de Bosch, Álvaro. antes de Bosch, todo era General Trujillo, General Horacio Vázquez, General Álvaro. Ramón Cáceres, General Lili, General Fulano. Con Bosch es que entra el presidente siendo comandante en jefe y presidente civil. Solo Bosch Álvaro, ahora sí escúchame, podía déjame cambiar adelantarte. el escalafón de las Fuerzas Armadas. No lo podía hacer nadie. O sea, con la constitución anterior, solo el jefe de Estado, el de Estado Mayor de las 7 Fuerzas Armadas meses, Álvaro. cambiaba. Y él logró 7 cambiarlo. meses. Tercer Perdón, error. es que Tercer error. pero es que ese Bosch- No modificó Álvaro, las Fuerzas Armadas, perdóname, señores. Álvaro. Dejó la estructura trujillista. Pero perdóname, en el poder Álvaro, como es que tal. ese Bosch, Dígame. él mismo estaba reivindicado cuando formó el PLD, cuando lo llevó, cuando volvió a ser un ente importante político. O sea, Juan Bosch tuvo la oportunidad de revivir políticamente y de tener oportunidades. ¿A quién? Se le dice que muchas veces, eso- claro, es porque un no punto vamos de a vista pero diferente. perdóname, no sigamos en el Juan Bosch del 60. Vámonos a Juan Bosch, que formó un partido, que se desprendió de un partido y formó otro, y tuvo la osadía. Gallardía. No. La osadía de dejarse llevar a que le levantaran la mano al lado de Joaquín Balaguer. No, ya. Ahí sí no. Ya él estaba. Permítanos. Víctor, ya don Juan no estaba en su No estaba en cabal. su cabal. Lo usaron de- Lo usaron. O sea, usted Oye, está diciendo léase. que Mire, abusaron de Juan sí, Bosch ahí. búsquense- En el Frente búsquense- Patriótico. Búsquense un libro que se llama El Juan Bosch que yo conocí, de Mildred Guzmán Madera, que fue la secretaria de Juan Bosch por más de 30 años. Busquen ese libro donde Miguel Coco. Juan Bosch no antes fue de enemigo de Balaguer. ¿Oyó? No. No Eran eran amigos. Eran amigos. Y todos los muertos de Balaguer. Eso no importa. Oye, Eran amigos. Víctor, Pero hay Víctor, que- mire, perdón, Luis, búsquete ese libro. No lo va a encontrar porque ese libro, muchos de los pseudo discípulos de don Juan lo engavetaron. Debe estar Pero en yo biblioteca. yo tuve en el acceso. Mira, No, si eres cuando sin- Miguel sin Coco, Boy Camaño. mira, doy un dato aquí interesante para Noel. Mira, cuando Miguel Coco estaba en sus últimas, yo tuve el privilegio de ser amigo de Miguel Coco y autor del libro de texto de nivel básico en Alfa y Omega. Yo amigo personal de ellos y de doña Minerva. Cuando Miguel Coco le dio la última entrevista, se la dio a Mildred Guzmán Madera. Y Miguel Coco le cuenta, Luis no conoce esto, pero le dice, a ti te voy a decir, porque tú eres una mujer fiel. Sé que con lo que te voy a decir, me voy a echar de enemigo a todas las personas que tú conoces, Leonel, Danilo. Cuando Juan Bosch le da el primer síntoma de su padre, que murió de Alzheimer, Juan Bosch convocó al comité político, en este caso eran 18. Estaba Leonel, Danilo. Y él convocó a esa reunión y le dijo, eso es Mildred Guzmán Madera que lo dice en el libro el Juan Bosch que yo conocí. Yo no vengo aquí a hablar de política. Yo vengo a decirle a ustedes que me está ocurriendo lo que a mi padre le ocurrió. Estoy sintiéndome Alzheimer. Le pido por favor
que cuando ustedes me ven en esas condiciones, no me presenten en público ni nada. Y sin embargo, ahí levantaron y llevaron a Juan Bosch y levantaron la mano con Balaguer. Ya don Juan tenía sus síntomas de Alzheimer. De León. Bueno, Es duro lo que acaba de decir el maestro. sí. El análisis que se está haciendo aquí, en gran parte con acierto, pero otros son Bueno. narrativas que se construyen sobre la base de los críticos del profesor Juan Bosch, de los que adversan al profesor Juan Bosch. No, pero ¿Dónde identifique está? quiénes lo criticaron, que hay documentos. Primero diga, Jorge, lo que tú has dicho, él o lo que yo he dicho no es. Pero déjenme No, he dicho algo, tengo como demostrar. No, pero que dejen que De León concluya, pues. A ver, Mira, por eso esta tesis no fue, Miren, no fue por publicada favor, no estoy diciendo que de los expositores que son colegas Los expositores de acá, no. tengan sus aciertos, los expositores o los participantes, ¿verdad? Sí, sí. Tengan sus aciertos. Pero digo que gran parte se está haciendo una narrativa sobre la base muchas veces de críticas que hacen adversarios, críticas que deben ser estudiadas a partir de las circunstancias. La verdad es que Juan Bosch, como político, como cientista social, como literato, como humanista, es reconocido por el mundo entero. Sí, así es. Y en su función de orientador de este pueblo, fue tan grande al extremo de que se retiró después de las elecciones del año 1994. Le dijo que ya a su edad y que permitía que participaran parte de sus discipulados. Pero es importante señalar, el personaje en que Juan Bosch más se parece a Juan Pablo Duarte. Juan Bosch era desprendido. Tan desprendido. Yo no había visto que para ahí era que íbamos. Tan desprendido era el profesor Juan Bosch. Sí. Que le decían que amaba el poder y que todo eso. No, pero ya lo dijo el colega maestro Álvaro Camaño, que Juan Bosch, cuando estaba en el exilio, cuando la Revolución de Abril, puso en manos del presidente, del héroe Camaño, hoy héroe nacional, que fue presidente en armas, hizo que el Congreso Nacional le diera la estatura de jefe de Estado en armas. Lo que quiere decir que Juan Bosch no podemos verlo, estudiarlo en función de determinados momentos o coyunturas políticas, porque el personaje es él y sus circunstancias, la coyuntura y el momento. Después de todo, el libro de Juan Bosch, Crisis de la Democracia en América, sí. muestra al Juan Bosch con una fotografía grande sobre lo que fue su gobierno y su posición de antiimperialista, Señores, de marxista. Claro. Una pregunta, antes de cerrar, una pregunta. El tiempo siempre va a ser poco para este tipo de temas. Eddie, una pregunta cerrada. ¿Con quién tú sientes más cosquilla, como más efervescencia? ¿Cuando hablas de Juan Pablo Duarte o cuando hablas de Bosch? Juan Pablo Duarte. Gurú, ¿con quién usted siente Juan Pablo Duarte. ¿Y usted con quién? Juan Bosch. Juan Bosch. ¿Y usted? Ay, yo sabía que ahí era Con que los iba a- dos. Juan Pablo Duarte y Juan Bosch. ¿Y usted? ¿Cuando habla de quién? Me adhiero, que yo creo que los dos son dos grandes hombres. Guabinoso, ¿de quién? No, me adhiero a que los dos son dos grandes hombres para la historia de la República Dominicana. Claro que sí. Entonces, ¿tú crees que Juan Bosch es la reencarnación de Juan Pablo Duarte? No lleguemos hasta tanto. ¿O se puede establecer un paralelismo? Porque se dice que pero Jesucristo es Sócrates que Sí, cogieron oye, y movieron. Oye, pero yo te voy a decir una Vamos a pregunta. cerrar ya, Te voy a decir algo. Sí, Mira, cierra. las independencias de los pueblos no es una conjura, ni una proclama, ni apaga ese salud. Cierra ahí. La proclamación de una independencia es in situ, es con los pies puestos en la tierra. Ok, gracias. Duarte no estaba en De la hecho, hay tierra. un paralelismo entre Juan Pablo Préstame su Duarte, libro, claro. maestro. Deje que su libro. concluya el discurso, vuelve y repita lo que Maestro. usted está diciendo. ¿Qué dijo? Vuelvo y Duarte reitero, no estaba en- Duarte no estuvo presente en el momento en que se requería que un hombre de la estatura de él, como lo había planteado y lo había solicitado en varias comunicaciones que tenemos nosotros. Ni vos, Pero en es que 65 tampoco. Duarte fue el líder. No. Duarte fue el orientador y el líder. Una demostración de desprendimiento. Porque él dejó el liderazgo Hay que hacer en manos de un programa. de Francisco de Maestro, Rosario Sánchez. cierra Y Matías cerramos. Pomella. Cerramos ese Duarte es programa. el líder. Maestro. Duarte. Sí, no, ¿Quién fue sí, Duarte? cerramos. Ponme esa bandera, Cerramos el programa. Mire, Ponme esa bandera ahí que usted la trajo para eso. pero
cerramos, Así mismo es. cerramos este programa con Así este mismo es. libro. Enfoca la bandera. Este libro escrito por La el patria, papá. que Juan Este Pablo libro Duarte. escrito por el compañero distinguido Jorge Santana. Juan Bosch, Utopías Inconclusas, donde podrán ustedes profundizar sobre lo que aquí se ha hablado y otros detalles. Doble moral siempre poniendo el dedo en la diana, donde los temas de interés nacional son tocados constantemente. Y usted tiene la última palabra. Hasta la próxima.